Muy buenas con todos, yo soy Francisco Ponce y les vengo a compartir un poco sobre la palabra del Señor. Bueno, yo les quiero compartir algo breve, pero algo muy importante, que es cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús. Primero que nada, ¿quién es Jesús? Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 1:1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Bueno, el verbo es Jesús. Y dice que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Jesús es el mismísimo Dios. Sí. Y ahora, volviendo a lo del principio, que yo les había dicho, que cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús, ahora que sabemos que Jesús era Dios, vamos a pensar, es imposible ser Dios. Yo no puedo ni siquiera acercarme a los talones de Él. Bueno, déjame decirte que eso es mentira. Nosotros podemos llegar a seguir el ejemplo de Jesús. Claro que podemos. Es difícil, pero no es imposible. Vamos a abrir en Romanos capítulo 12, versículo 1. Aquí vamos a ver 3 cosas las cuales nosotros tenemos que hacer para ser o para llegar a imitar a Jesús. ¿Sí? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿cuáles son estas 3 cosas? Presenta vuestro cuerpo. Presentemos nosotros nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Vivamos para el Señor. Por amor. Recordemos que Jesús murió en esa cruz sin escatimar nada. Luego dice, santo. Busquemos la santidad. En la palabra, en Pedro, dice que sed santos porque yo soy santo. Busquemos la santidad. Jesús fue santo, Él nunca pecó. Luego dice que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio. ¿Qué sacrificio dice? Agradable a Dios. Y ahora, ¿por qué sacrificio? ¿Me tengo que morir? No, porque para llegar a agradar a Dios, nosotros tenemos que sacrificar cosas que nos gustan. O quizás sacrificar ese pecado que a mí me gusta tanto. Es difícil, por eso yo decía al principio, es difícil, pero no es imposible. Podemos llegar a agradar el corazón de Dios, así como lo hizo el rey David. Él fue el hombre conforme al corazón de Dios. Él le agradó. Jesús también lo hizo cuando se bautizó. Nosotros podemos ver que una voz salió del cielo y que decía que estaba feliz por su hijo, ¿no es cierto? Es así con nosotros. Nosotros podemos llegar a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, un sacrificio agradable y un sacrificio santo. Podemos hacerlo. Ese es nuestro ánimo con la palabra del Señor. Podemos llegar a seguir a Jesús, a ser el ejemplo. Podemos hacerlo. Primero, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios les bendiga.